Estamos considerando la serie Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hijo y del Espíritu Santo, la serie. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hoy vamos a la sesión número 21, que son los mandamientos 123 a 128. Vamos avanzando a buen ritmo, a buen paso. Y primeramente Dios, pues vamos a estar terminando el último jueves de noviembre con los 260 mandamientos de Jesús. A manera de introducción, siempre estamos presentando al principio cómo se clasifican los mandamientos de Cristo. Es importante tenerlo bien claro, porque cuando no se tiene claro, se pueden tomar los mandamientos, las cosas que Jesús mandó guardar, se puede tomar fuera de contexto, y cuando las cosas no se toman en el contexto que deben ser, entonces pues se puede confundir, se puede pues no usarlo como debe ser usado. Y es importante que, que pues tengamos bien el contexto, que es los 3 mandamientos principales, por así decirlo: ven, permanece y ve. En esos 3 se clasifican todos los 260 mandamientos de Cristo, caben en esa clasificación. Y también se pueden clasificar por tipos. La semana pasada pues vimos todos los mandamientos secuencialmente, y hay mandamientos directos, hay mandamientos con promesa, hay mandamientos circunstanciales, hay mandamientos condicionales, hay mandamientos prohibitivos y hay mandamientos misioneros. La semana pasada terminamos con los mandamientos misioneros, y hoy nos vamos a encontrar con una sorpresa muy agradable, porque uno de los versículos más famosos de la Biblia, porque hay ciertos versículos que son muy famosos en la Biblia. Juan 3:16, sin lugar a duda, encabeza el primer lugar, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese encabeza, pues está en primerísimo lugar. Pero hay otros que son muy famosos por la relevancia, por el contenido, ¿no? Como el teléfono de Dios, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y otro de los muy famosos es el ladrón no viene sino para hurtar, matar, esto. Yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10. Y hay otro que utilizamos mucho para consolar a la gente cuando está pues pasando por algún problema, por alguna necesidad. Ese texto nos ha servido de refugio para cuando estamos atravesando por el valle de sombra de muerte, cuando estamos siendo tentados, probados, cuando ya no podemos más, que es el de Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y hoy vamos a ver una perspectiva un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados, porque ahora lo estamos viendo en el contexto de todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus
a sus discípulos, que es a nosotros también. Entonces, pues vamos ya en materia a la 123ª cosa que mandó Jesús, y es en la 125 que vamos a ver pues que les dije, y pues también este mandamiento, no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, también lo vamos a ver en otra perspectiva, porque es impresionante, ¿no? Después de que les ha dado 25 mandamientos misioneros, después de que los ha enviado, cuando regresan les da esta serie de mandamientos que nos van a dejar asombrados. A mí por lo menos me asombró mucho, y fue una revelación el por qué Jesús reservó estos mandamientos para cuando ellos regresaron de la misión que les había encomendado. Y entonces pongamos mucha atención, prestemos atención a lo que Dios nos va a hablar por medio de la palabra de Jesús el día de hoy. Buenos días. Pues hoy nos toca ver la 123, el 123 mandamiento. Es: no se regocijen de lo que que los espíritus se les sujeten. Después de que Jesús envió a los 12 a predicar el evangelio, dice Lucas 9:6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entre 1 y 3 meses después, envió a 72 diciéndoles los mismos mandamientos. Primero mandó a unos y después mandó a los 72. En Lucas 10:17 nos los dice, que volvieron los 70 con mucho gozo, ¿no? Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Venían gozosos. Esta vez, además de sanar enfermos, echar fuera demonios, y eso los asombró tanto que fue lo primero que le reportaron. La respuesta de Jesús a ellos fue reafirmarles su autoridad y poder. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les contesta Jesús, ¿no? Y aquí que les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Sin embargo, les da un mandamiento prohibitivo: no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Qué impresionante. Todos los creyentes tenemos el poder para echar fuera demonios, todos, sin excepción, pues Jesús prometió: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hay mucha ignorancia respecto al echar fuera demonios, además de doctrinas diversas y extrañas y muchos libros y literatura cristiana nociva al respecto. Bueno, hasta hacen materias, hacen libros de demonología, hasta ponen los nombres de los demonios. Pero miren, Jesús es la única verdad y el único camino para seguir respecto a echar fuera demonios y a todo lo demás. Los evangelios lo describen a Jesús echando fuera demonios en 12 ocasiones. Lo describe en Mateo 4:24, en 8:16, 8:31, 9:32, en 12, versículo 22, en el capítulo 15, versículo 22, en el capítulo 17, versículo 18, y en Marcos también lo menciona, en el capítulo 1, versículo 39, capítulo 3, versículo 11, capítulo 16, versículo 9, y en Lucas
nos vuelve a dar referencia en el capítulo 9, versículo 42 y en el capítulo 11, versículo 14. Miren, de las 12 ocasiones, en 11 de ellas hizo lo mismo. Siguió el mismo patrón. Primero, ordenaba al demonio que se callara. Segundo, lo reprendía. Tercero, le ordenaba que saliera. Solo en una ocasión, y no sé si lo recuerdan, que constituiría la excepción, le preguntó su nombre al espíritu inmundo. No porque no lo supiera, sino para que nosotros sepamos que los demonios son reales y no imaginarios. Entonces, debemos hacer las cosas como Jesús y no como los exorcistas charlatanes ambulantes que describen en sus libros y hacen en sus campañas de liberación engañosas. Es importante también entender que no todas las posesiones demoníacas son escandalosas y aterradoras. Jesús enseñó que el trabajo principal de los demonios es impedir que la gente crea y se salve. Entonces, cualquier persona que se rehúsa a creer en Jesús y a recibirlo, o está endemoniada, o está oprimida, o influenciada por uno o más demonios que le impiden y le estorban para creer. Puede ser que la persona no se convulsione o eche espumarajos, pero el hecho de que rechaza a Jesús es evidencia de actividad demoníaca en su vida. ¿Cómo saber si una persona ha sido liberada de un demonio? En el caso de los que manifiestan externa y grotescamente y también en los que simplemente rechazan abiertamente a Jesús. Bueno, cuando creen y reciben a Jesús, cuando lo confiesan con su boca, podemos estar totalmente seguros de que la persona ya fue liberada y el demonio ha salido. Si estaba poseyendo a la persona o se ha ido o si estaba oprimiéndola. De esa manera se puede discernir cuántos demonios salen de una persona. A veces se hace lo que mandó Jesús con una persona poseída y el demonio se va y la persona recupera la conciencia, pero al intentar que reciba a Jesús y lo confiese como Dios y Señor, hay rechazo y a veces otra manifestación diabólica. Entonces se debe volver a hacer lo mismo, ordenar al demonio que se calle, reprenderlo y ordenarle que salga el demonio para que salga. Este patrón se debe repetir varias veces hasta que la persona reciba a Jesús y lo confiese como Señor. Sabemos que ha sido totalmente liberado. Miren, cuando se comprueba el poder de Dios y lo efectivo del nombre de Jesús, existe el peligro de emocionarnos demasiado y desviarnos de lo que realmente importa, que es la gente se salve. Recuerdo yo hace unos meses, precisamente antes de que empezara la pandemia, yo estaba atendiendo a las despensas y había precisamente una señora con su hija que, pues cada vez que las miraba, yo sabía que ella estaba mal porque me empezaban a decir que ella, pues me platicaba ella que se había metido pues en las cartas, se había metido en el medium y todas esas cosas para sacar dinero y poder tener dinero para vivir. Y yo les platiqué de Dios y les dije que Dios las amaba, que Dios tenía un propósito. En ese momento, su mamá recibió a Cristo. Recuerdo que sus manitas estaban muy mal, como de artritis. Nunca le pregunté el que tenía,
pero ella estaba muy necesitada y lloraba porque su hija estaba poseída por un demonio. No sabía, más bien dicho, sino que ella había quedado como loca, como tonta, y que pues ya no se iba, se escapaba, que hacía cosas raras, pero ella no sabía qué era lo que tenía, ¿no? Entonces, cada vez que iban, yo les hacía leer un capítulo del Evangelio. Les decía, a ver, mientras yo las atendía, ellas leían un capítulo. Y cada vez que iban, ellas iban muy contentas. Pero recuerdo la última vez precisamente que yo las vi, ese día se sentó su hija, era demasiado sobrepeso, demasiado, muy llenita ella. Y se sentó enfrente de mí y yo la vi que se le voltearon los ojos, se le voltearon y en ese momento yo no quería saber, yo quería como que olvidar eso y como diciendo es tu problema, ¿no? No es mi problema. Yo solamente oro por ella y ya, ¿no? Y me puse a preguntarle, ¿no? Y empezó como a muda, como estar muda, muda, no hablaba. Hagan de cuenta que aquí en mi mente, bien clarito, me dijo una voz, ella va a ser libre. Y yo dije, del demonio. En eso sentí, dije, está poseída. Y en eso yo quería ignorar eso, terminé y mientras ella me contestaba y la mamá estaba en otro lado como viendo algo porque teníamos ropa para darles, me paré y dije, voy a obedecer. Y me paré, y en eso cuando me paro, le digo a Araceli, recuerdo a Araceli y quién más, Marisela, creo, no me acuerdo, pero estaban dos conmigo. Les dije, vengan para acá, vamos a orar por ella porque hoy va a ser libre. Dios me dijo que ella va a ser libre el día de hoy. Y en eso me paro y la tomo de su cabeza y empiezo a orar, a reprender, empieza Araceli, empezamos a orar y a reprender, lo recuerdo. Nunca en mi vida me esperé y nunca lo había visto, que en ese momento ella se me voltea y se me echaba para atrás y se me echaba para atrás, imagínense el peso. Y yo, pues, chiquita, y dije, y ahora no se me vaya a caer. Y en eso volteé a la mamá y, ¿qué le están haciendo a mi hija? ¿Qué le están haciendo? Porque de verdad que no hablaba, pero era como muda, pero hacía cosas horribles, como, no, baba, era baba. Y en eso que reprendo y no paraba. Y me acordé de la palabra que Dios me había dicho unos minutos antes, ella va a ser libre. Yo dije, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué estoy yo luchando con algo que no es mi poder quien está sacándolo? No soy yo. Y en eso le di y dije, Señor Jesús, yo declaro que ella es libre. Y en ese momento se quedó como muerta. Y la mamá, ¿qué le hicieron a mi hija? ¿Qué le hicieron? Créanme lo que yo estaba más preocupada por los gritos de la madre que dije, chin, no vaya a ser que esta chica se me caiga. En ese momento ella abrió sus ojitos y dijo, se me salió. Fue lo primero que dijo. Ya se salió, se fue. Así me dijo. Eh, algo pasó en mí, empezó ella a llorar. Y en ese momento le dije, tú fuiste libre. La mamá se sorprendió, se sacó de onda, la hice recibir a Cristo, a ella en ese momento, y créanmelo que ahora ella oraba y leía la Biblia. Precisamente este mandato, este mandamiento Jesús nos dice que no nos estemos alegrando porque salen los demonios. No, que nos alegremos porque ellos serán o van a ser salvos o son salvos. Porque lo que pasó con ella, la hice recibir en ese momento a Jesús, les dejé tarea y todos los días les dejaba tareas a ellas de que leyeran y desde ahí ella fue libre. El propósito principal por el cual Jesús nos manda
a evangelizar es para que la gente crea, es para que la gente sea libre, porque la gente está siendo oprimida por Satanás, la gente está siendo de verdad con tanto dolor, tanto engaño de Satanás, que Dios quiere que ellos sean libres. ¿Cuál es lo que debemos de echar ahora sí que adelante? Debemos de llevar a cabo este mandato, que nosotros cada vez que oremos reprendamos, porque Jesús es el que ya nos dio la victoria. Él es el único Dios verdadero, el único Dios que hizo los cielos y que Él tiene la autoridad. Y terminamos con esto, con este mandamiento, que la salvación es lo más importante, escuchen, y está muy, 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 muy por encima de la sanidad y de la liberación. Y que nuestro gozo no debe estar enfocado en que los espíritus inmundos se nos sujetan, en que los demonios obedecen o salen. Nunca debemos perder de vista que la salvación es el más grande milagro que existe y que la gente crea en Jesús, lo reciba y crezca en Jesús. Es la meta principal de todo lo que hacemos. Recuerdo que hace años fui a la Aurrerá y recuerdo que yo estaba pidiendo una factura y yo oía una voz que hablaba a mi oído, pero era una voz pesada, era muy pesada. De verdad que yo no volteaba a ver quién estaba a mi lado, pero se oía, o sea, era un ruido que no se entendía. Y tanto me pesaba, me dolía en mi oído que yo me rascaba y me rascaba como que quería quitarme ese pesar en mi oído que tenía del lado derecho. Hasta que entendí, dije, bueno, ¿quién está a mi lado? Y dejé de hacer la factura y volteó. Y era un chico de arqueto, de esos de arquetos, que tenía todo tatuado, todo, y me miró y se sonrió. Y en eso volteo y le dije, ya sé. Le dije, tú te estás dando cuenta y veniste aquí conmigo y te diste cuenta del gran poder que yo tengo, ¿verdad? Le dije, pues para que veas el poder tan grande que no puede, el que tú tienes, que no puede con lo que yo tengo. Y te voy a decir, le dije, te estoy hablando a ti, hijo, le dije, Jesús te ama, Él quiere cambiar tu vida. Esto que tú estás viendo se llama Jesucristo y Él quiere transformar tu vida. El poder que tú tienes es un engaño, es satánico, le dije. Y se quedó callado y me miró y quería hablar y me miró y no podía hablar y le dije, Jesús te ama, hijo. Recuerda, recibe a Jesús, le dije. Y lo hice recibir a Cristo. Miren, yo no supe qué pasó, desapareció el muchacho, yo seguía haciendo mi factura. A veces Dios nos trae a las personas y no neguemos de echar fuera a los demonios. Hablemos de la palabra de Jesús porque eso es lo que tiene poder y principalmente para que ellos sean salvos. El chico recibió a Jesús y él fue salvo. No me alegré porque saliera el demonio, no me importaba si había salido. Yo sabía que el poder de Jesús era suficiente para que él fuera salvo. Vamos ahora al mandamiento 124, a la 124ª cosa que mandó Jesús, que está directamente ligada, asociada al mandamiento anterior. De hecho, son dos mandamientos que vienen completamente pues ligados. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Les dice, no se regocijen de que los demonios se les sujetan, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Después de mandar que no nos regocijemos en que los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús, para prevenirnos del orgullo, la soberbia y el desviarnos del verdadero propósito de Dios, nos dice en dónde debe estar enfocado nuestro gozo. Lucas 10:20, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y de verdad que cuando uno no entiende esto, uno
corre el peligro de enorgullecerse, ensoberbecerse, pero mientras uno sirve a Dios y uno tiene un corazón sincero y limpio para con Dios, Dios se va a encargar de humillarnos cuando nos estemos ensoberbeciendo, pero es preferible, ¿verdad? No hacerlo porque el que se enaltece será humillado. Tarde o temprano, si tú crees en Cristo, tarde o temprano se te va a poner enfrente o vas a tener enfrente de ti a un endemoniado, a una endemoniada, tarde o temprano. La mayoría cuando eso les pasa no saben qué hacer y llaman a algún pastor, algún líder o pues simplemente evitan eso porque tienen miedo, porque no saben qué hacer. Pero tenemos que saber qué hacer y no necesariamente tiene que ser en un culto de liberación. Ya les contó Blanquis cómo entregando una despensa echó fuera a un demonio y cómo mientras estaba allí en el súper haciendo una factura, también echó fuera otro. En el primer caso, pues sí hubo una manifestación, los ojos en blanco, casi que pues se desmayó, algo feo. En el otro, pues no hubo nada. Ahora sí que este joven simplemente recibió a Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo, ya el demonio se fue. No importa cuántos habían adentro. Mientras no reciba a Cristo es que tiene uno que continuar, pero tarde o temprano nos vamos a enfrentar a esto y es mejor estar preparado. Cuando yo empezaba a ir en las cárceles en 1985, allá en el Cerezo de San Miguel en Puebla, pues yo oraba, ¿no? Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y yo a Dios le decía, Señor, yo quiero echar fuera un demonio. Pon un demonio pues frente a mí, ¿no? Alguien que esté endemoniado. Y pues no, ahora sí que pues pasaron los días. No es algo que debes buscar, porque no dice estas señales deberás buscar, no, estas señales te seguirán. Recuerdo un viernes que yo fui a la cárcel, yo iba los viernes y los domingos, me estaba esperando allí un que se llama interno que estaba ahí pues todo mal, con fiebre y todo, y me dijo, ¿me pudiste hacer favor de traerme lo que te encargué? La verdad yo dije, ¿qué me encargó? Ya ni me acordaba. Y me dijo, la receta médica que te di, dice, el domingo porque pues ayer se me acabó el antibiótico y todo y pues mira, me estoy poniendo mal y yo dije, en la torre se me olvidó, le dije, ¿sabes qué? Perdóname, mira, mañana tempranito, aquí a partir de las 9 ya empiezan a dejar entrar pues gente, yo a las 9 vengo y te traigo eso, ¿no? Espérame aquí en la entrada, había así como una rampa, le dije, allí pues yo te veo y te lo traigo, perdóname, la verdad se me pasó. Entonces al otro día tempranito pues llegué, estaba yo ahí a las 9, fui uno de los primeros en entrar, era día de pues visita. Cuando entro y llego a la rampa, pues no hay nadie y veo que a lo lejos, como a unos 25 o 30 metros, hay como un alboroto, hay muchos internos, se ve el polvo, hay dos o tres, pues, con batas blancas, hay cuatro o cinco de gris que eran que eran pues los custodios, y como es pues normal, uno ve una bolita de gente y pues va a ver, ¿no? El chisme, ¿no? Pues yo inmediatamente dije, no, pues este cuate muy enfermo, pero el chisme no se le quita, porque yo dije, ha de estar ahí entre esa bola de gente. Entonces me acerqué a la bola de gente. Cuando llego, estaban intentando como entre internos y custodios, someter a uno de los hermanos Barbarroja. Habían allí dos
presos, pues famosos en ese tiempo, gemelos los dos, pelirrojos, con barba. La única forma como los detectabas es que uno sí tenía barba, el otro no, pero eran idénticos, idénticos, y estaban queriéndolo sujetar para que lo inyectaran. Y entre 10 los aventaba como si fueran muñecos de trapo, una fuerza increíble, y daba unos gritos espantosos. Miren, yo no sé qué es lo que realmente pasó ese día, pero mis pies caminaron solos. Yo me acerqué hacia donde estaban. Yo creo que por instinto quise ayudar, y de pronto aventó a todos y quedó solo allí tirado en el suelo. El instinto, hasta hoy trato de, pues, encontrar qué es lo que pasó. No sé por qué lo hice. Ahora entiendo que fue el Espíritu Santo que me movió, pero me acerqué hasta él, me puse encima de él, o sea, abrí mis piernas, y sobre su pecho, casi que me senté encima de él, le agarré la cabeza, él estaba sacando espuma, los ojos los tenía en blanco, y le dije, en el nombre de Jesús, vete. Y de pronto se le acomodaron los ojos y me miró y empezó, y esa fuerza que él estaba ejerciendo se desplomó porque estaba convulsionándose, y me vio, volteó a ver a todos lados y me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, no pasa nada, todo está bien, ¿estás bien? Me dijo, sí, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué están todos acá? Le dije, mira, no sé qué es lo que pasó, pero mira, Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti, ¿quieres recibir a Cristo? Me dijo, sí, sí, sí. Y hice una oración en lo que se empezaban a acercar otra vez, pues el médico, la enfermera y los custodios, porque nos quedamos pasmados todos. Recibió a Cristo y lo quisieron agarrar entre todos, y con autoridad, yo no sé de dónde pues salió eso, les dije, alto, no lo toquen, él está bien. Me levanté con él y él pues volteó a ver para todos, pues para todos lados, y le dije, mira, ve con la doctora, ya no hace falta que lo inyecte, pero para que te, pues, valore. Y me puse ahí a dar órdenes, ¿no? Un chamaco de 21 años, inexperto, empezando en las cosas de Dios, y ya tenía un compromiso yo a las 10, entonces ya me tenía que ir, y ahí estaba el otro, ¿verdad? Enfermo, pero chismoso. Y le digo, mira, casa tu medicina, y me salí rápido, ya ni me quedé más, ¿no? Al otro día, pues domingo, yo normalmente en el centro escolar, pues los domingos, pues tendría 15, máximo 20. De pronto llego y el salón está lleno, hay más de 100 allí, porque se corrió la voz y ya me dijeron, oye, qué impresionante, no manches, el Barbarroja ese, desde niño le pasa eso, y aquí luego, pues cuando le pasaba, nadie lo podía controlar hasta que se le pasara, y lo han visto médicos y todo, y pues nunca nada. El hermano estaba allí, pues fue y me dijo, mira, muchas gracias, no sé qué le hiciste a mi hermano, pero nunca lo había visto así, ya está bien, desde niño ha padecido esto, y lo hemos llevado con brujos, con santeros, a iglesias, con psiquiatras, y siempre, pero pues bueno, gracias a Dios que pues ya está bien, ¿no? No, hombre, pues ese día, no, hombre, yo me sentía, así, ¿no? Como Esteban acá echando fuera demonios. No, hombre, yo salí de allí pero hinchado, me sentí un pavo real. Ese es el peligro que hay, porque más que alegrarme de que había sido echado fuera ese demonio, que yo no sabía que tenía años pues con él, pues es que recibió a Cristo y fue salvo. Por ahí del jueves me entró una llamada en el trabajo, algunos tenían ese teléfono para alguna emergencia o algo, y era la mamá de estos dos gemelos, y me dijo, ay, no sabe,
cómo le agradezco que haya hecho eso por mi hijo. Hemos padecido muchísimo con él, ya lo fui a ver, está bien, es otro. Y, no, hombre, eso hizo que yo me creciera más. El viernes cuando voy otra vez a la cárcel, otra vez había allí como 100, ¿no? Puro, pues curioso. Y mientras estaba yo dando la enseñanza de ese día, llegó la enfermera con un custodio y me dijeron, apóyennos porque hay otro caso parecido, pero este es en la zona de pues castigo. Y ahí voy yo, ¿no? Sintiéndome acá, pues poderoso. Y ya, pues llegamos y de pronto pues estaba dentro de una celda y estaba golpeándose y pues golpeando todo. Y yo me paro ahí como que muy acá, muy, pues con mucho poder. Ya me había enaltecido, desafortunadamente, fíjense, una semana y ya me sentía yo acá, ¿no? Y cuando abro la Biblia para encontrar, porque se me nubló, yo quería leerle el texto, les doy potestad para echar fuera demonios y nada les hará daño. Y en lo que buscaba yo abrí y empecé a buscar Lucas, sentí un golpe en el ojo, pero un golpe así fulminante que me, me caí al suelo, el custodio llegó, me levantó y me tuvieron que sacar de allí. Este endemoniado, interno que estaba allí, tomó un pan duro, un pedazo de pan duro. Aquí no era una reja, era una puerta de hierro, pero tenía un pequeño un pequeño orificio donde se podía ver hacia adentro y una puertita a donde les daban pues, pues comida. No sé cómo le hizo, pero con puntería aventó el pan. Hombre, me dejó el ojo morado como por 15 días y todos me preguntaban, ¿qué te pasó? Y les decía, por andar de orgulloso y enaltecido, y Dios me humilló, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es lo más importante. Es importante entender claramente lo que la Biblia enseña acerca de la salvación y del cielo, de la vida después de la muerte. Muchos tienen la idea errónea de que cuando alguien recibe a Cristo, Dios escribe su nombre en el libro de la vida y hasta le dicen, ahorita se acaba de escribir tu nombre en el libro de la vida. Bueno, ¿qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios dice? La frase libro de la vida aparece 8 veces en todo el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo asegura que los nombres escritos en el libro de la vida fueron escritos desde el principio, desde la fundación del mundo, en Apocalipsis 14:8, 17:8, 20:15 y Filipenses 4:3. Entonces, los nombres de los salvos y de los no salvos están o no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, no en el momento en que recibimos a Jesús. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la predestinación y ha sido mal interpretada y mal encausada también. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Algunos han llevado esta maravillosa verdad a dos extremos. Por un lado están los que dicen que no hay necesidad de evangelizar porque ya Dios sabe quiénes son salvos y al final de cuentas se van a salvar porque fueron predestinados. Por otro lado están los que convierten en libertinaje la gracia de Dios y aseguran que una vez salvo, para siempre salvo, y no importa cómo vivas ni lo que hagas, ya eres salvo y puedes vivir en pecado. Si eso fuera cierto, ¿por qué el Espíritu Santo nos manda con urgencia que evangelicemos y que seamos santos? Estamos de paso por esta vida, que es la preparación para la vida en el cielo. Dios ya sabe quiénes son salvos, pero nosotros no. Y por eso debemos evangelizar. Hay quienes creerán y quienes no. Los que crean es porque ya Dios los había predestinado para salvación. Quienes no creen, o no es su tiempo aún,
o no han sido predestinados. Eso solamente Dios lo sabe. ¿Qué sucede si alguien que fue predestinado para ser salvo nunca oye el evangelio? Eso no podrá suceder, porque Jesús dijo que si nosotros callamos, las piedras clamarían. Así sea en el último minuto de su vida, el evangelio producirá la salvación en esa persona, pero vivió toda su vida sin Cristo, sin vivir su salvación, sin prepararse para la vida en el cielo. Eso sería algo muy desafortunado y es una de las razones por las que Dios planeó el milenio, el periodo de 1000 años en que Jesucristo gobernará físicamente en la tierra para que todos los salvos puedan llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Va a ser una vida desperdiciada. Y si nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle de Jesús y no lo hicimos, se nos pedirá cuentas en el tribunal de Cristo. Pero si le hablamos de Cristo y la persona creyó, entonces recibiremos recompensa en ese día. La salvación es lo más importante para Dios. Lo que mueve el cielo y lo sacude no es la sanidad de los cojos, ciegos, sordos o paralíticos, la liberación de un endemoniado o la resurrección de un muerto. Jesús es el Dios todopoderoso y no hay nada imposible para él. Lo único que mueve el cielo es cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo y delante de los ángeles porque es Dios quien se goza. Si bien ya hemos sido predestinados por Dios, al momento de creer en Jesús somos salvados. Y eso es lo que llena de gozo a Dios. Es como un matrimonio normal que se llenan de gozo cuando saben que están esperando un hijo y el día que nace es inolvidable y a partir de ahí lo crían y lo cuidan y se gozan en cada etapa de su vida. Pensar, no tiene caso evangelizar porque Dios ya ha predestinado a los que han de ser salvos, equivaldría a que el matrimonio decida abortar o renunciar a tener hijos y perderse de todo el gozo que conlleva tenerlos y acompañarlos en cada paso de su vida. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, que te dijera, mira, tienes el chance de regresar el tiempo atrás y nunca puedes tener tus hijos, la verdad yo no lo cambiaría por nada. Es una de las experiencias más maravillosas y enriquecedoras de la vida. Ningún matrimonio normal quisiera eso, porque los hijos son lo mejor que nos puede pasar en la vida. Lo mismo es con Dios. Él es nuestro Padre Celestial y se goza en sus hijos. Nuestro gozo debe ser el de Dios. El 125 mandamiento dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Este mandamiento de Mateo 11:28 contiene uno de los llamados más sublimes y una de las promesas más maravillosas de toda la Biblia. Es interesante notar que después de darles una serie de mandamientos misioneros y enviarlos a predicar el evangelio del reino, a enseñarles su palabra, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, después que han regresado, de tan gloriosa y ardua misión y les ha enfatizado y confirmado que es lo más importante para Dios. Ahora haga este llamado en particular con una promesa tan precisa, preciosa y necesaria. Yo los haré descansar. De todo el trabajo que manda, ahora dice, yo los haré descansar. Decidir, pasar al otro lado y empezar a dar los pasos para hacerlo y obedecer a Jesús, ir y llevar las buenas nuevas a los demás, es una abierta declaración de guerra contra Satanás, quien desatará todas las fuerzas del infierno contra nosotros y vomitará sus dardos malignos contra nosotros. Además de que tendremos oposición y persecución de parte de los hombres, seremos acosados por nuestra propia naturaleza pecaminosa que se resistirá a obedecer
y combatirá con nuestra alma con deseos carnales, al mismo tiempo que los demonios lanzarán sus dardos de fuego para encender los apetitos carnales en nosotros y sembrar miedo y duda, confusión, tristeza y desesperación en nuestras mentes. Precisamente esto sucedió hace muchos años con mi familia. Un miembro de mi familia había caído en adulterio. Y exactamente ese día estábamos yendo para el congreso en Toluca, lo recuerdo muy bien. Mis gemelitos estaban todavía de brazos, yo llevaba a mis otros 2 hijos chiquitos y aparte llevaba unas gemelitas que supuestamente, entre comillas, ¿verdad?, las iba a adoptar. Yo llevaba a todos esos niños. Y recuerdo que yo iba muy triste en el camino, iba llorando porque decía, bueno, ¿a qué voy? ¿A qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Decirles, mira, mi familiar pues cayó en adulterio. Yo estaba muy, muy, muy triste. Y llego y, oh, la sorpresa, sorpresa de mi vida. Empiezan a pasar cada uno de los misioneros, ¿no? Con su esposa y empezó uno a decir, de verdad, empezó uno a decir que tenía pensamientos y él estaba pensando quitarse la vida. Y eso me sonó a mí y me volteé a mirarlo más fijamente y yo dije, estoy oyendo lo que estoy oyendo, o sea, es cierto, un siervo de Dios, alguien que tiene años, no estamos hablando de principiantes, no estamos hablando de nuevos, estábamos hablando de gente que ya estaba sirviendo en estados. Y luego pasan otro y dice que pues él ya quería tirar la toalla porque se sentía fatal, ¿no? Y otro decía, no, ya voy a dejar el ministerio. Y empezaron así todos, hasta que ahí en mi corazón sentí y yo dije, yo vengo igual. ¿Por qué es el mismo factor? Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué lo que yo estoy pasando y pensando lo mismo están pensando mis hermanos? Créanme lo que yo no admiré, ay, qué feo. No, yo me estaba poniendo en su mismo lugar de cada uno de mis hermanos y sentí en mi corazón que lo que Dios me decía era que estaban pasando precisamente esas situaciones porque estaban metiéndose más con Dios. Y cuando pasan, ya empiezan a terminar y pasa una persona, mujer, recuerdo que es americana, ¿no? Y recuerdo que empezó ahí a juzgar, ¿no? A decir, pues es que están mal, deberían de arrepentirse, deberían de, pues de regresar al primer amor. Pero a mí me dolió mucho en mi corazón que lo que ellos necesitaban, y eso porque yo no lo expresé, pero yo estaba igualita, ellos lo único que anhelaban era o tal vez como decía mi papá, un golpe en la espaldita, ¿no? Así una palmadita, un ánimo. Yo sabía que ellos anhelaban un ánimo, no necesitaban algo de esta manera porque ya sabían que estaban mal. Necesitaban un aliento de vida, un aliento de alegría. Y me sentí tan mal porque dije, no, no digas eso, los estás destruyendo más, ¿no? Pero yo estaba callada porque mis hijos pues los tenía en brazos, oyendo todo, ¿no? Y en eso recuerdo que Jaime se paró y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, dijo. No era la dinámica que se estaba haciendo, pero lo hizo en ese momento. Y dijo, vamos a separarnos, las mujeres se van a un lado y los hombres se van a otro lado. Así dijo. Créanme lo que yo dije, bueno, pues si yo no vengo, ni siquiera tengo humor, no quiero ir a nadie, la verdad se los confieso, yo iba muy, pero devastada en mi vida mía, no espiritual, en mi vida, decepcionada de que cómo Dios había permitido eso, ¿no? Y me siento hasta lo último, lo recuerdo, porque nunca me ha gustado sentarme adelante, nunca. No me gusta la palabra nunca, pero no me ha gustado el sentarme adelante cuando alguien me invita. Siempre me siento atrás, siempre, siempre, siempre. Es más,
hasta si alguien me oyere de los estados, lo sabe que estoy diciendo la verdad. Es más, ni siquiera hablaba nada, nada, siempre era callada y me sentaba hasta lo último. Y ese día me senté y dije, las voy a escuchar. Y ella precisamente empezó a decir, pero recuerdo que una de las nosotras, pues, de los estados, se paró muy molesta y dijo, es que no tienes que decir eso. Lo único que necesitamos, y no es porque estamos mal, es un aliento de alegría, de ánimo. Empezaron ahí como que no a discutir, pero estaban ya como que decía una y la otra. Y en ese momento, créanme lo que yo me quedé ciega. Yo dije, me quedé ciega. ¿Quién apagó la luz? Dios sabe que en ese momento dije, ¿quién me apagó la luz? Y volteé a ver y no había nada, era tinieblas, era oscuridad. No, la oscuridad era clara. Lo que yo estaba viendo era que ni siquiera el sol podías poner tú ahí en medio, ni siquiera podía alumbrar, escúchenme, ni una milésima de ese lugar. Eran tan tenebrosas que cuando yo dije y ahora, y en eso algo muy grande, mi vista, como no sabía para dónde mirar porque ni siquiera miraba, en ese momento mi vista cayó hacia abajo y yo vi a lo lejos, era una mesa de madera de vieja, era larga, grande, y era como cuando en las películas nos ponen las cavernas. Así era muy poca la luz que podía yo ver esos seres malignos que estaban ahí teniendo un consejo. Estaban teniendo un consejo todos en contra de todo cristiano en la tierra. Y cuando yo miré eso, en eso volteo, se van esas tinieblas y yo veo clarito cómo ellos empezaban a mandar dardos. Esos dardos eran como flechas, llevaban fuego enfrente, así al principio de esa flecha, llevaba el fuego, era tan inmenso ese fuego, pero era pequeño para con las tinieblas. Y empezaban a aventar, ¡fum! Iban unas tras otras, pero eran miles, no había manera de contarlas. Eran muchos que iban y cuando yo decía, ¿dónde van? Yo volteaba mi mirada y en eso miraba el mundo. El mundo como ahora lo vemos en Google, ¿no? Que ahora lo meten el mundo, así de clarito era puras estrellitas, eran millones de estrellitas que brillaban en ese mundo y cada una de esas estrellitas éramos tú y yo como cristianos. Y esas flechas no iban como a ver a quién le cae, ¿no? ¡Pum! ¡Ah! Le cayó a María, le cayó a Juan, le cayó. No, iban específicamente para cada uno. Esa flecha llevaba el nombre, cada una llevaba adulterio, llevaba fornicación, llevaba lascivia, llevaba chisme, llevaba mentira, llevaba odio, llevaba todos los pecados que te puedas imaginar, iban específicamente para cada uno. ¡Fum! Caían en el mundo. Y en eso, cuando eso, se me abren mis ojos otra vez y todavía ellas seguían así como no peleando, pero debatiendo, ¿no? Es la palabra. Estaban debatiendo ya todas unas con otras, ¿no? Mientras que a mí me estaba pasando esto y en eso una voz muy clarita me dijo en mi oído, cuando terminó todo esto, el diablo me ha pedido para zarandearlos, pero yo estoy delante de mi Padre rogando por cada uno de ustedes. Y en eso me agaché mi cabeza y dije, Señor, tú sabes que yo no quería hablar. Tú lo sabes cómo está mi corazón. Y cuando terminan, que ya nos teníamos que ir, yo me paré, les dije, ¿me permiten? Y les dije todo esto. Solamente una se me acercó, María Luisa, lo recuerdo, que en paz descanse. Ella ya falleció. Me abrazó y me dijo, Blanquita, esto que tú dijiste llegó a mi corazón. Muchas gracias, porque yo no entendía el por qué yo quería dejar de servir, por qué quería pecar, por qué quería adulterar, por qué quería irme con otro hombre. Y tú me acabas de dar la respuesta. Ahora le voy a echar más ganas.
Y fíjense, es esto lo que estamos viendo. Dice el mandamiento: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. No vamos pasando al otro lado solos. Jesús viene en y con nosotros, es nuestro escudo y fortaleza, nuestro amparo y pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso Jesús mandó: pasemos al otro lado, y no pasen, o sea, váyanse, allá los veo, ¿no? No, pasemos. Jesús está con nosotros y por eso reafirmó la autoridad que ya les había dado al decirles que les daba potestad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada los iba a dañar. Por eso Pablo pronto se dio cuenta de la realidad que tienen que enfrentar y por todo lo que tenemos que atravesar y soportar los que somos enviados. Al declarar: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Este mandamiento y promesa es principalmente para los que han obedecido a Jesús y están yendo, y estamos yendo, más bien dicho, a llevar el evangelio a otros. Esta es una misión emocionante y gloriosa, pero al mismo tiempo agobiante y agotadora, imposible de realizar en las fuerzas humanas. Por eso Jesús le dice a todos los que están sirviendo: vengan a mí, y describe la condición en que van a estar todos los que están trabajados y cargados. Por supuesto, esta promesa también aplica para los pecadores, los nuevos creyentes y todos los cristianos para los cuales los trabajos representan dificultades y obstáculos fruto de sus malas decisiones o por empezar a llevar la cruz de Cristo. Y las cargas son culpa, confusión, pena de pecado y remordimientos para los perdidos, o los afanes, tribulación y aflicción por causa de la palabra para los creyentes. Pero no solo cuando estemos alejados de Cristo o iniciamos en la vida cristiana vamos a tener trabajos y cargas, sino también cuando lo estemos sirviendo. Solo que ahora los trabajos están ligados a la batalla contra la carne, que es lo que pasaba con mis hermanos y conmigo ese año que fue en Toluca el Congreso. El mundo y el diablo, para mantener la santidad y permanecer en Cristo. Como Pablo, cuando dijo que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, que crucificaba su carne con sus pasiones y deseos. Y las cargas ahora serán para los perdidos, por los que sufren y padecen. En Primera de Corintios 4:11-13 y Segunda de Corintios 11:23-29 se describen magistralmente los trabajos y cargas de los verdaderos siervos de Dios, pero saber que al venir a Cristo y entregarle todos nuestros trabajos y cargas, Él nos hará descansar. Es un alivio maravilloso. Notemos que no dice que hallaremos descanso, como lo promete más adelante, sino los haré descansar, lo que significa que Jesús es quien hace el milagro de quitar nuestro trabajo y cargas y nos hace descansar. Por eso Pablo decía victorioso: ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Y también porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por él mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Cómo llevamos y cómo dejamos cuando estamos trabajados y cargados esta carga? De rodillas. Que me hizo una cara, de rodillas, que me hizo una mueca, de rodillas, que habló mal de mí, de rodillas. Eso significa entregar todo el trabajo y la carga que tenemos nosotros no que llevar, sino Cristo la lleva por nosotros. Hermosísimo, ¿verdad? En serio que
es una bendición hermosa, pues saber esto, ¿no? Que hay descanso en Cristo. La 126ª cosa, ya que pues nos manda, vengan a mí, y luego nos hace descansar una vez que hemos aprendido a venir a Cristo para entregarle nuestros trabajos y cargas y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y disfrutar del verdadero descanso dado por Cristo. Entonces nos manda a seguir adelante y a continuar con su misión al mandarnos, lleven mi yugo sobre ustedes. Hace muchos años yo entendí ilustrativamente esto que estamos viendo, vengan a mí y luego lleven mi yugo, porque es, primero te consuela y, y te da paz y luego te dice, órale, continúale, ¿no? Yo estaba intentando, pues, ganar a mi papá para Cristo, siempre teníamos problemas, discutíamos mucho, y me mostró Dios que yo tenía que amarlo tal y como era, que ya no tenía que llevarle la contraria, aun cuando estuviera equivocado, que tenía que hacerme amigo de mi papá, ¿no? Entonces, lo fui a ver, fui para la ciudad a donde estaba y siempre que yo iba para esa ciudad me invitaban a predicar, no es una ciudad muy grande. Entonces, pues yo iba y estaba con mi mamá, con mi papá y aprovechaba para pues predicar el domingo en la mañana y en la tarde en esa iglesia donde se congregaba mi mamá. Les hablo hace muchos años, ni siquiera estaba casado, llevo 26 años casado, fue hace como unos 28 años, más o menos. Entonces, de pronto estamos allí el sábado y mi papá se arregla, se perfuma, le digo, ¿qué? ¿Y ahora dónde vas? Ah, es que hoy pelea Julio César Chávez, me dijo. Y pues voy a ir a pues a una cantina ahí con mis cuates para verlo. Y le dije, ¿voy? No, no, me dijo, hijo, es una cantina. Le dije, ¿y qué? Yo vine para pues convivir pues contigo y si te vas a ir, pues yo quiero ir y ya fui. Ya cuando estaba entrando con él y pues la cantina y puro borracho y, y las pantallas y todo, dije, algún hermanito de la iglesia que me vea aquí, ¿no? De pronto va a decir, ay, el predicador está aquí en la cantina, pero bueno, ya pues mi papá pidió sus chelas, pues yo por la conciencia de alguien que estuviera ahí pedí pues algún refresco que se viera que no era alcohol, que fuera rojo o algo así. Ya empezamos a ver. Antes de la gran pelea, pues hay pues hay peleas como de relleno. Y de pronto aparece ahí, era un argentino contra otro, contra un chileno parece ser, ¿no? Y y le estaban dando una golpiza al pobre, pues, argentino, pero una golpiza que el locutor estaba diciendo, ya paren la pelea, es inhumano porque le estaban, y pues sonaba acabar el round y se iba para su esquina y se veía claro que le pedía a su manager, ya párala, o sea, ya no puedo más, y el otro lo acariciaba, lo limpiaba y pues le decía algo, le decía ahí, enfocaron como el boxeador estaba ya diciéndole, ya no quiero, ya no puedo, y y el manager, sí, sí puedes, otro más, uno más, otro más, y el pobrecito salía y le daba, pero era una carnicería. Y de pronto, no sé si en el quinto, sexto round, porque duró poco, le estaban dando una golpiza y de pronto al que le estaban pegando todo, no sé de dónde sacó las fuerzas, pero le aplicó un golpe al otro que no le había dado ni un solo golpe, pero bastó uno en la mera quijada
y nomás se quedó parado, se tambaleó y se cayó como un poste que se cae. El pues referee fue, contó hasta 10 y hasta los médicos subieron porque lo noqueó, lo fulminó y el cuate apenas si se podía mantener de pie y ganó. Y entonces allí en esa cantina, no recomiendo que lo hagan a menos que estén con su papá o que digo, no usen esto como pretexto para decir, ay, entonces pues podemos ir. No, es la única vez que lo he hecho y fue por mi papá y fue porque Dios me dijo, pero ahí en medio de esa cantina y de los gritos y todo, Dios me habló y me dijo, así son ustedes, así es la vida cristiana. Cuando él dice, vengan a mí, es cuando suena la campana y nos vamos para la esquina y le decimos a Dios, ya para la pelea, ya no quiero, ya no aguanto. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Tranquilo, mira, yo estoy contigo y mira, y pues toma mi paz y nos da ánimos. ¿Y qué es lo que hace? Nos manda otra vez al ring y nos manda. ¿Por qué? Porque un solo golpe basta. Puede ser que a veces pareciera que Satanás está ganando, pero él ya está vencido, ya está vencido. Lo único que Dios quiere es que resistamos. Por eso dice, sométete a Dios, resiste al diablo. O sea, aguanta, 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 que cuando menos se des cuenta de un solo golpe lo vas a fulminar. Y eso lo usé para predicar al día siguiente. De allí saqué el tema que tenía otro, pero pues de allí pues lo saqué, ¿no? Entonces, pareciera contradictorio, pero así es. Dice, descansa, y luego dice, órale, continúa, ¿no? Hasta este momento hemos estado pasando al otro lado con Jesús, sirviéndole y siguiéndole. Él es quien nos ha dado el poder y la fortaleza. Es Él quien nos ha enseñado y guiado. Es Él quien nos ha mostrado qué hacer y cómo hacerlo. Ahora nos pide que todo lo que Él nos ha dado y enseñado, ahora lo debemos llevar sobre nosotros. Esto es hacer de su misión nuestra misión, del evangelio nuestro evangelio, como decía Pablo, mi evangelio. O sea, ya que hemos servido a Cristo y nos hemos enfrentado a las pruebas y a las luchas y las tentaciones y nos hemos dado cuenta que esto no es un juego, que es real, y que hemos enfrentado luchas y desasosiegos y todo, venimos a Cristo y experimentamos su consuelo y su paz, su fortaleza, el alivio en medio de todo. Entonces es el tiempo, es el momento de apropiarnos de la palabra de Dios para nosotros, de la misión de Cristo como nuestra misión, algo que es nuestro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tienen que haber tantas aflicciones y tantos problemas para poder ser siervos de Cristo? Bueno, lleven mi yugo, dice Jesús. ¿Por qué utilizó el yugo? Yugo es una herramienta agrícola útil de madera transversal con dos entrantes en los extremos, a los que se uncen o se sujetan los animales que van a tirar o jalar un arado o una carga pesada. También es un armazón de madera que se le sobrepone a una campana para voltearla. Yo no sabía esto, pero es una ilustración fantástica porque una campana de cobre grande, pues no tiene de dónde agarrarla, no hay de dónde poder apoyarse para voltearla. Entonces, el yugo, pues también es una cosa que se pone encima y se jala y solita la campana, hablo de esas campanas grandes, se voltea, pero se refiere también a cualquier carga que oprime o aprisiona. Hay en ese tiempo había muchas cárceles donde usaban yugos o cepos. Sinónimos de yugo son sujetar con fuerza, aprisionar, voltear, unir totalmente. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Sin lugar a duda, es la obediencia al Padre. Jesús estaba tan unido, tan sujeto, tan pegado, tan aprisionado al Padre que dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo,
sino lo que veo hacer al Padre. ¿Está usted oyendo? ¿Estás oyendo y leyendo esto? No puedo, el Todopoderoso dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también yo lo hago igualmente. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y agregó, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo, lo que he oído del Padre, esto hablo al mundo y nada, repite, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. De pronto hay quien dice, no, uno debe tener mensajes originales. Pues Jesús no tenía ningún mensaje ni original ni propio. Todos los mensajes y predicaciones y enseñanzas que dio, el Padre se las dio. Es absurdo creer que nosotros podemos crear o producir algo. No, todo lo recibimos de parte de Dios y así es como debemos ser. El yugo, pues, era usado en la agricultura para domar a un buey joven, que lo ponían en yugo junto a un buey adulto, más fuerte y grande, pero ya domado. El yugo impedía al buey joven moverse a donde quisiera, y por más que se resistía y lo intentaba, el yugo le impedía hacerlo, y solo conseguía lastimarse y provocarse dolor cada vez que intentaba ir para otro lado. O sea, estaba allí y se movía y quería quitarse eso, y cada vez que se lo quería quitar, que quería ir para adelante, para atrás o en sentido contrario a donde estaba el otro, para la derecha o la izquierda, dependiendo de qué lado estuviera con el yugo, con el buey fuerte, más fuerte que él, ese yugo le lastimaba y le provocaba dolor, hasta que por la fuerza y el dolor, el buey joven era domado. Y luego, al sentir el yugo, ya ni siquiera intentaba ir en otra dirección, sino a donde era dirigido por el buey adulto, porque sabía, cualquier intento, pues me va a causar pues dolor, y a punta de trancazos, a punta de dolor, entendía. Algo parecido pasa con nosotros en la obra de Dios. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, rebelde, egoísta e insensible, Dios tiene que permitir el dolor, tribulaciones y aflicciones en nuestras vidas para domarnos, así como lo estamos oyendo, a fin de que aprendamos a obedecer. Oye, pero ¿por qué no se vale? Pues si yo nomás con que me hablen, eso es mentira. Nadie aprende nada más con que le hablen. Jesús mismo, Jesucristo mismo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Qué impresionante! ¿Tú crees que si el propio Hijo de Dios tuvo que pasar por tribulaciones, aflicciones, padecimientos para aprender a obedecer, para llevar el yugo del Padre sobre él, tú y yo nos vamos a librar? Por eso es que muchos empiezan a servir a Dios y en la primera de cambios lo dejan de servir. Es muy triste, pero hay un reporte a nivel mundial de la revista Hechos de Ralph Mahoney que hicieron en un lapso de 40 años, en donde demostraron que la vida promedio de un líder, principalmente pues egresado de un instituto o de un colegio bíblico, es de 7 años. O sea, hay quienes sí, pues duran 20, 25, pero otros que duran un año. Entonces, si se suman los años que duran sirviendo a Cristo, la mayoría de los siervos, pues es de 7 años, es muy poco. A Jaime yo oí que muchos decían, hermano, ¿cuándo se jubila? Y Jaime decía, la jubilación es hasta el panteón. Mientras tenga fuerzas, seguiré sirviendo a Cristo, y me consta que en los últimos días
con las poquitas fuerzas que tenía, seguía sirviendo a Cristo. El recurso espiritual, pues, que Dios utiliza al nosotros decidir llevar el yugo de Cristo es la disciplina, la corrección amorosa, las cuerdas de amor con que nos redarguye. Por eso el Espíritu Santo nos dice, y toma estas palabras. Tú que estás pasando por pruebas que ya no aguantas, puede ser que estás como pues Blanquita dijo hace un rato, a todos nos ha pasado así. Recibe esta palabra de parte de Dios que te dice, porque aún no has padecido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y has ya olvidado la exhortación que como a hijos se te dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El labrador es el Padre, el que poda la vid y las ramas, la vid y las ramas. Y pareciera que casi quedara muerto el árbol al ser podado, pero el labrador sabe que es para su bien, para que reverdezca y sea más fructífero. ¿Ha visto usted árboles podados? Aquí en donde nosotros vivimos hay pues varios árboles, se contrata a alguien y viene y de verdad los corta, parece que los deja pelones, de veras parece que los destruyó, pero no, los poda así porque es para su bien. De igual manera, van a ser más fructíferos y más frondosos después. De igual manera nos poda Dios y permite dolor, pruebas, aflicciones y tribulaciones en nuestra vida, aunado a su amorosa disciplina para nuestro bien, para que seamos mejores y demos más frutos. Por eso es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Vale la pena llevar el yugo. Entonces, gózate en lo que estás pasando ahorita, porque es la señal de que estás llevando el yugo de Cristo. El 127 mandamiento que mandó Jesús es aprendan de mí que soy manso. Si bien el yugo es una decisión que debemos tomar para decidir seguir sirviendo a Cristo, sabiendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios al punto de gloriarnos en las tribulaciones y tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, el llegar a ser mansos y humildes de corazón es algo que se aprende y requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. El proceso de aprendizaje es el proceso en el que se van adquiriendo conocimientos y habilidades tras haber vivido u observado una serie de experiencias previas. Este proceso tiene 3 componentes esenciales que funcionan para cualquier cosa que se quiera aprender. El primer componente es conocer las cosas elementales de lo que se quiere aprender. Para aprender a leer, primero debemos conocer las vocales y el alfabeto. El segundo es hacer combinaciones sencillas y complejas de las cosas elementales, las palabras, frases, párrafos y oraciones. El tercero es repetir y repetir y repetir y repetir lo elemental con todas las combinaciones posibles. En el año 2014, un estudio científico demostró y comprobó 7 cosas que podemos hacer para aprender mejor y que solo confirman lo que ya está escrito en la Biblia. La primera cosa es aprender a partes individuales, dividiendo el conocimiento en varias unidades. La segunda cosa es concéntrate en una cosa. No quieras aprender muchas cosas al mismo tiempo ni te distraigas.
La tercera cosa, escribe a mano lo que aprendes. La cuarta cosa, pon en práctica lo que aprendes, aunque cometas errores, pues los errores son parte del aprendizaje. La quinta cosa, practica tanto como puedas. La sexta cosa, enseña a otros, pues se demostró que es cuando se aprende al máximo. Y la séptima cosa es, practica la meditación, practica la oración bíblicas. ¿Qué es esto? La ciencia ha comprobado que las personas espirituales aprenden más rápido y mejor que todas las demás. Hay también dos verdades universales acerca del aprendizaje. El primero es un proceso para toda la vida. Nunca dejaremos de aprender. La segunda, nunca alcanzaremos la perfección en aquellos que aprendemos. Siempre podremos aprender más y más y más y más. Es muy relevante este mandamiento de Jesús, pues es la única vez que mandó a sus discípulos que aprendieran y que debían aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Estas dos cualidades condensan el carácter de Jesús, la imagen de Cristo, a la cual Dios nos predestinó que fuésemos conformados. ¿Qué significa ser manso? Miren, manso significa sosegado, tranquilo, pacífico y apacible. La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la ira cuando asalta, y su base es la disposición de atacar la disciplina, acatar la disciplina y la voluntad de Dios. Lo elemental para aprender a ser mansos es la obediencia a la voluntad de Dios por medio de negarnos a nosotros mismos. ¿Y en qué consiste? Bueno, en tres cosas. La primera, conocer la voluntad de Dios. La segunda, dejar de hacer nuestra voluntad. Y la tercera, hacer la voluntad de Dios. Lo segundo es combinar las cosas elementales, que implica examinar nuestras vidas para ajustarlas y conformarlas a la voluntad de Dios. La Sagrada Escritura nos muestra la voluntad de Dios de manera directa en los mandamientos, el contexto y la conciencia. La voluntad directa es a donde la Biblia dice, la voluntad de Dios es. Y por ahí debemos iniciar a aprender a ser mansos. ¿Cómo? Primero, creer en Jesús. Segundo, apartarnos de fornicación, porque así dice la Biblia. La voluntad de Dios es apartarnos de fornicación. Tercero, la voluntad de Dios es dar gracias en todo. La cuarta cosa, la voluntad de Dios es hacer bien. La quinta cosa, la voluntad de Dios es padecer por el evangelio. La sexta cosa, la voluntad de Dios es no vivir conforme a nuestros deseos. Y la séptima, la voluntad de Dios es trabajar. Tenemos que empezar por ahí y hacer los cambios necesarios para ajustar nuestra vida y conducta a su voluntad. Si queremos aprender de Jesús y ser mansos, con estas 7 cosas empecemos con la voluntad directa de Dios en nuestra vida, de creer en Jesús, apartarnos de fornicación, dar gracias en todo. Simplemente el hecho, el día de hoy, hazte el hábito de dar gracias a Dios. Y es bien difícil. No, hermana, ¿cómo crees? Bien fácil. No es cierto, es bien difícil. Porque te enojas y tienes que darle gracias a Dios. ¿Y cómo cuesta trabajo? Porque quieres seguir con tu enojo. Miren, una vez que estamos obedeciendo la voluntad directa de Dios, debemos obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Qué es lo que estamos y vimos ahorita? El A, E, I, O, U. Ahora vamos con el abecedario. Todas las cosas que mandó guardar a sus discípulos. A medida que vamos conociendo y guardando los mandamientos de Jesús, debemos también conocer y guardar los mandamientos del Espíritu Santo, revelados en todo el Nuevo Testamento.
Conforme aprendemos a ser mansos, también aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo respecto a cosas que no están reveladas directamente en la Biblia, por lo cual debemos recurrir al contexto de lo que está escrito. Debemos también aprender a discernir qué hacer con respecto a aquellos que no están ni prohibidas ni aprobadas, para lo que debemos recurrir a la conciencia. Recuerdo hace muchos años, una de mis hermanas se casó con un inconverso y ella, muy linda, me dijo: ¿sabes qué? Estoy muy preocupada porque pues mi esposo, la familia más bien dicho de mi esposo, quieren bautizar al bebé, a la bebé. Y yo la escuchaba y yo le dije: mira, no te preocupes por eso. A veces el diablo va a querer distraernos para querer obedecer lo que Dios no mandó y obedecer lo que Jesús mandó. Qué engaño tan terrible, y le funciona a Satanás, que le dije: lo que te debe de preocupar es vivir en fornicación. Y no estás preocupada. Debes de casarte. Debes de hacer todo lo posible por casarte. Sí es cierto, ¿verdad? Claro. A veces decimos: ay, no quiero escuchar música cristiana, ¿no? Digo, música del mundo, ¿no? Juan Gabriel, a quién más, a los Tigres del Norte, no sé cuántos más, porque eso me contamina, ¿no? Pero están viviendo en una vida de adulterio, en una vida... Son unos vagos que no trabajan. No, son ociosos, no trabajan, o sea, no están en los deseos de la carne, el viendo pornografía, el haciendo cosas a solas, ilícitas. Pero eso sí, no escuchar la música del mundo. Qué incoherencia, ¿no? Qué terrible situación, que de verdad debemos de evitar y mejor basarnos en estos que están aquí. 7 voluntades directas que la Biblia menciona directamente. ¿Qué es directamente? Dice: la voluntad de Dios es, la voluntad de Dios es, la voluntad de Dios es. Entonces, debemos de hacer lo correcto. Recuerdo que cuando empezamos a hacer, a orar juntos, recuerdo que ahí yo aprendí mucho. Había de orar 5 minutos durante el día, 5 minutos. De verdad, créanmelo que ahí uno dice: no, pues yo oro tantas horas, no, pues yo lo puedo, yo todo lo hago. Pero 5 bastaron para darme cuenta que no puedo yo sola. 5 minutos. Y yo dije: no, pues es un pan comido, ¿no? Y empezamos porque nos hicimos una meta, lo recuerdo, 5 minutos, algo pasó, pero era la iglesia. Y ponía 5 minutos, créanme lo que cómo me costaba trabajo. A veces nosotros no queremos ni podemos, el que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a nuestros delitos, a nuestros pecados, no vivir conforme a nuestros deseos. O sea, no siempre querer tener la razón, no siempre querer ganar las discusiones, pues. Claro, claro, así es, porque siempre uno tiene que ganar, uno tiene que hacer lo que cree. Es que El orgullo. yo sé. Exacto, el pecado, punto, el pecado. Miren, Dios a través del tiempo me ha tratado conmigo. Yo le digo a mi familia, a mi mamá principalmente, que es una de mis consejeras principales, que yo lloro con ella, me desahogo, platico y ella me da consejos. Yo le digo que Dios ha tratado a veces muy duro conmigo, que no me pasa una, pero a otros les pasa todo. Y a mí una que digo, y ya me fue como en feria. Y digo: Señor, pero, o sea, fue una, ¿no?
y pareciera que me achicharró así como con la cucaracha que te aplastan, así me siento tan mal. Y Dios trata con nosotros, pero ¿por qué? Porque a través de este trato, de las tribulaciones, a través de todo esto que tenemos que vivir en nuestra vida, aprendemos a ser mansos, mansos. O sea, el no tener yo todo el tiempo la razón, que siempre hay mejores que yo. Como yo les dije, yo pensaba que yo podía los 5 minutos cuando yo he orado hasta 7, 8, 9 horas y 5 minutos, no, hombre, es pan comido, o sea, me voy a aburrir, ¿no? O sea, no, es exactamente hoy, precisamente en el tiempo de oración que tengo con mis amigas, créanmelo, que nos dimos cuenta, les dije, hoy es el tiempo, este tiempo que tenemos, vamos a dar gracias, 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 gracias. Y empezamos a dar gracias. Créanme lo que cómo duele dar gracias cuando un familiar se fue. Y una de ellas lloró porque nunca le había dado gracias a Dios porque su nieta había muerto. Dios se la había llevado. Y cómo nos dolió, de verdad, créanme lo que a mí me dolió, dar gracias a Dios en muchas cosas que yo decía es que, miren, el aprender de Jesús es, como decía ahorita, es la aventura más emocionante, más maravillosa que puede tener el ser humano, porque cuando termina, hay un dicho que no todo el tiempo está la tempestad, sino que viene la calma. O Después sea, de la tempestad viene la calma. bueno, eso. Pero la calma es el preámbulo para la siguiente tempestad. Exacto. Miren, no hemos pasado de una, que no hemos pasado de otra, porque no hemos pasado. Preocúpate cuando todo esté tranquilo en tu hogar. Preocúpate cuando esté todo en paz, porque entonces algo no estamos haciendo bien. Debemos de alegrarnos cuando las cosas están todas volteadas, porque lo que Dios está haciendo es que no está trayéndonos problemas, es que los problemas ya estaban, lo que está haciendo es hacernos ver el problema que teníamos y que Dios está arreglándolo. Por eso pensamos que es que nunca me había pasado esto y ahora me está saliendo. Nunca tenía este pecado y ahora hasta ganas tengo de esto y nunca ni desde mi juventud. No, no digas eso, porque lo que Dios está haciendo es que Él está enseñándonos a aprender de Él, que nosotros todo el tiempo y desde que nacimos tuvimos ese problema, pero Dios lo está arreglando. Entonces gocémonos, alegrémonos, porque nuestro galardón es grande. Toda la vida nos va a llevar a aprender a ser mansos. Debemos aprender continuamente de Jesús, que es manso, ya que Él es nuestro ejemplo de obediencia, con el dolor, con la tristeza, con la amargura, con todo. Todo se nos viene, pero es porque quiere Jesús que seamos mansos. Así es, aprendan de mí que soy manso Que no le pusimos. y humilde de corazón. Esta es la segunda cosa que Jesús quiere que aprendamos de él. Jesús es manso, absolutamente obediente a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa manso. Eso es lo que se ve en Jesús y nuestro modelo es Jesús. Hay quienes opinan otras cosas, pero pues no importa qué tantas opiniones hayan, la única opinión que cuenta o lo único que cuenta es Jesús, lo que él dijo y lo que él vivió, porque él es nuestro centro y nuestro ejemplo. Y también es humilde de corazón. Esta última frase de corazón está asociado a manso y a humilde, o sea, en el griego literalmente dice, yo soy manso de corazón y humilde de corazón, porque hay quienes son obedientes por fuera, pero están podridos por dentro, como los fariseos, ¿verdad? Que eran como sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. Por fuera, se muestran bien puros, pero por dentro están llenos de rapacidad e inmundicia, en lo oculto, a solas, hacen cosas abominables.
Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hay seres vivientes en el cielo que tienen millones de ojos en ellos. Hay ojos de Dios en cada lugar, en cada persona. Dios ve todo lo que estamos haciendo y Él sabe si de verdad somos mansos de corazón o nada más para quedar bien o para guardar las apariencias afuera. Y también si somos humildes de corazón, porque lo podemos igual manifestar por fuera. Esta cualidad de ser humilde ha sido tan mal interpretada, o sea, muy pocos saben lo que es la humildad de acuerdo con la Biblia, ¿verdad? La humildad, dice el diccionario, es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Es lo que el diccionario dice, una virtud humana, pero estamos viendo que es una virtud divina porque Jesús es Dios y Él es humilde de corazón. Humildad es la cualidad que nos libera del orgullo. Aunque la palabra humildad era odiada por los antiguos griegos, pues decían, y toda la filosofía griega dice que no es propia del ser humano, y toda la filosofía hoy en las películas, en los libros, todo lo secular aborrece, detesta la humildad. Lo cierto es que siempre ha sido algo que Dios ha demostrado desde el Génesis y que con Jesús ratificó. Dios, el creador de los cielos y la tierra, es humilde de corazón. ¿Se acuerdan cuando se le apareció a Abraham? Se le apareció a Abraham y no le dijo su nombre. Simplemente le dijo, yo soy el Shaddai. Se traduce en nuestras Biblias como el Todopoderoso, pero Shaddai es una palabra hebrea que significa pecho materno o el que te suple, el que te sustenta, el que te cuida, así como una madre. Fíjense, Dios se comparó con una madre, se comparó con un pecho materno. Luego se apareció a Isaac y le dijo, soy el Dios de tu padre Abraham. Y luego se apareció a Jacob y le dijo, soy el Dios de tu padre Abraham, digo, de tu abuelo Abraham y de tu padre Jacob. Luego se apareció a Moisés y le dijo, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Qué impresionante! Dios es humilde de corazón porque no tomó el título, no se presentó así como soy el máximo. Sí, hay muchas citas en la Biblia donde Dios se presenta como el único, el todopoderoso, el máximo, pero no lo hace por orgullo, lo hace para que sepamos quién es nuestro Padre, lo maravilloso que es el Padre que nosotros tenemos. Pero Dios generalmente no busca el crédito, no busca la gloria humana, busca la comunión con sus hijos, y si quiere que le adoremos, no es porque Él sea un narcisista que necesita que le estén pues diciendo que es bueno y que es santo, no. Si Él nos pide que le adoremos es porque Él nos creó para adorarle y sabe que lo mejor, lo que más bien nos hace es que nosotros adoremos a Dios, porque Dios no necesita nuestra adoración, ni siquiera nos necesita a nosotros. Dios no necesita amor. Dios es Dios, Él no necesita nada, pero es humilde y por eso es que se nos presenta así la mayoría de los milagros en nuestra vida que Dios ha hecho. Dios no ha reclamado el crédito para sí, porque Él quiere que nosotros seamos como Él, que nosotros sigamos su ejemplo. La humildad nos hace aceptar nuestras limitaciones y aceptarnos tal y como somos. La humildad es pues una forma de ver la vida sin orgullo, pero sobre todo sin superioridad frente a nuestros semejantes, reconociendo nuestra bancarrota espiritual y nuestra necesidad de Dios. Hay un texto que a nadie le gusta y dos o tres pues líderes
he podido conocer la opinión de ellos, no están de acuerdo con ese texto que dice que debemos ser como Cristo y considerar a todos como superiores a nosotros mismos. Y dice, no, pero pues es que no puede ser. Pues hubo uno que me dijo, pues yo estudié pues teología, tengo mi doctorado. Pues, ¿cómo voy yo a considerar a un vagabundo en la calle que acaba de recibir a Cristo superior a mí? Pues precisamente de eso se trata, de saber que si tienes doctorado o te sabes la Biblia es porque Dios te ha dado la capacidad. No ha sido por tu esfuerzo o por tu cara bonita. Dios resiste a los soberbios. Dios está lejos de los altivos. Ser humilde y ser pobre en espíritu son sinónimos. En Mateo 5:3 Jesús afirmó, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es estar en bancarrota espiritual delante de Dios. Es el estado mental, porque es una cuestión que debemos nosotros tener en nuestra mente, del hombre que ha reconocido algo de la justicia y santidad de Dios, que ha visto dentro del pecado y la corrupción de su propio corazón y que ha aceptado su incapacidad de agradar a Dios. Puede ser que alguien sea muy bueno y muy notable y muy brillante comparado con todos los seres humanos, pero si nos comparamos con Dios somos menos que una cucaracha fumigada, paralítica, tuberculosa y lo más asqueroso que se te ocurra, pues, porque ante Dios somos menos que nada. Se llega a ser pobre en espíritu, pues reconociendo nuestra necesidad, que necesitamos a Cristo, que no podemos solos, buscando ayuda de Él y de otros, humillándonos delante de Dios y dependiendo de Él para todo. Si Jesús dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, sino como el Padre me lo manda, nosotros es igual. Separados de Jesús no podemos hacer nada y no podemos hacer nada por nosotros mismos si Jesús no nos da el poder para que hagamos eso. Es algo que tenemos que reconocer y vivir. Lo opuesto de pobre en espíritu es enaltecido, orgulloso, soberbio, pedante, altivo. Y esa es la principal queja de la gente contra los líderes cristianos. En la cárcel hace muchos años, gracias a Dios, eso ha ido cambiando, eso ha ido, de veras se ha ido transformando porque la enseñanza de Cristo ha llegado al corazón de muchos líderes, pero cuando yo recién llegué en 1995, la principal queja de la población es que los líderes son muy presumidos, son muy altivos, se sienten aquí pues la gran cosa. La soberbia, la presunción son totalmente ajenas a lo que un líder espiritual debería ser. ¿Y por qué muchos líderes espirituales son así? Porque no saben lo que es ser humildes. ¿Cómo aprendemos a ser humildes? Nos vamos a sorprender porque hay quienes piensan que para ser humildes hay que ser pobres, hay que andar con ropa rota, con zapatos rotos y hay que agachar la cara, ¿no? Y para todo decir sí. Y me acuerdo en Puebla, había uno en el grupo, pues, de los jóvenes, era de no sé de qué pueblo y era pues muy, muy pobre, era muy humilde en el sentido externo, pues se veía, su ropa era muy sencilla, andaba con unas sandalias, se veía pues de pueblo y él decía, yo soy el más humilde aquí del grupo y todos decíamos, no, el más humilde aquí es él, pero sin embargo, cuando ya empezamos a entrar a la cárcel y todo, y lo invité a participar, pues demostró que era arrogante, altivo, orgulloso, ¿no? No había absolutamente una pizca de humildad de corazón, porque no es la forma en cómo se viste uno, aun cuando la forma en cómo nos vestimos
a veces refleja si hay soberbia. Alguien que viene pues vestido así con joyas y así con ropa muy costosa, pues no tiene nada de humildad, ¿no? Digo, eso es súper obvio, pero no necesariamente porque alguien vista modestamente, pues ya va a ser humilde, ¿no? Puede ser que por fuera parezca, pero Dios es el que ve todo. ¿Cómo aprendemos a ser humildes? Mientras que para ser mansos necesitamos negarnos a nosotros mismos, aprender a ser humildes involucra tomar nuestra cruz cada día. Jesús dijo, ¿quieres ser discípulo mío? Niégate a ti mismo, o sea, aprende a ser manso y toma tu cruz cada día. Esto es, aprende a ser humilde. Ese es el elemento esencial, el cual se compone de 4 acciones prácticas que debemos ejercitar y desarrollar hasta que se vuelvan un hábito en nuestra vida. Llevar la cruz, tomar nuestra cruz, es algo que depende de nuestra voluntad, de nuestra decisión, no algo que nos es impuesto o que nos llega y tenemos que aguantar porque no nos queda de otra. La mayoría no entiende lo que es la cruz. La cruz no es una enfermedad incurable. Ay, esta enfermedad crónica que tengo es mi cruz. O un hijo desobediente, ay, este hijo me salió malo. Es la cruz que tengo que pues cargar. O un esposo áspero, o una esposa rebelde, o una suegra insoportable. No, es que esta suegra es la cruz que me tocó. Y muchos asocian la cruz con cosas que vinieron a tu vida. No elegimos ninguna de esas condiciones. Nadie elige la enfermedad, la desobediencia, la aspereza, la rebeldía o el mal humor. Simplemente nos invadieron, nos llegaron y ese es otro tema, pero esa no es la cruz. Jesús dijo, toma tu cruz, o sea, tú tienes que decidir tomarla o no. Llevar la cruz significa crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Es hacer morir lo terrenal en nosotros. Llevar la cruz consiste en practicar 4 hábitos o disciplinas que matan la carne. Yo cuando descubrí esto me sorprendí porque para mí llevar la cruz era otra cosa y ser humilde era otra cosa diferente. Sin embargo, nuestro ejemplo es Jesús. Estas son 4 cosas que cuando las hacemos para nosotros en la carne, nos encantan, nos deleitamos en ellas y las hacemos una y otra vez, pero cuando las hacemos para Dios nos cuesta mucho trabajo hacerlas, pues a nuestra carne no le agradan y le cuesta mucho trabajo hacerlas. Por eso, al ejercitarlas, estamos llevando nuestra cruz y eso produce en nosotros humildad, pues inmediatamente descubrimos que no podemos en nuestras fuerzas, que es imposible para nuestra voluntad humana lograrlo y que necesitamos que sea Dios mismo en nosotros, fortaleciéndonos y dándonos el poder para hacerlas. De manera que cuando logramos hacerlas, no podemos gloriarnos en lo más mínimo de nuestro logro, porque reconocemos que no fuimos nosotros, sino la gracia y el poder de Dios que nos permitieron hacerlas. Estas 4 cosas son oración, lectura de la Biblia, congregarnos y dar, diezmar y ofrenda. Respecto a la oración, a todos los seres humanos nos encanta hablar. Disfrutamos hacerlo y podemos pasar horas enteras al teléfono o en un café hablando con un amigo. Pero cuando se trata de hablar con Dios, de orar, a veces no podemos sostener ni 5 minutos una conversación con Dios, como Blanquita les decía hace un rato, ¿no? Y es una realidad. Y si de pronto logras orar 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, no te puedes gloriar porque sabes que es Dios, Cristo en ti fortaleciéndote para que lo hagas. Entonces no puedes presumir de eso y tienes que ser humilde para reconocer que si oras es porque Dios te permite que lo hagas. Respecto a la lectura de la Biblia, todos nos deleitamos, por eso hay tantos libros y periódicos, pero al leer la Biblia nos asalta el sueño y la pesadumbre y nos cuesta mucho leer unas cuantas páginas, mientras que hay quienes se leen una novela o el periódico completo en una sola sentada, ¿verdad? La Biblia es impresionante. Respecto al congregarnos, a todos nos encanta estar donde hay gente, socializar, vean los restaurantes, los parques, todo está lleno de gente, pero cuando se trata de congregarnos,
siempre surgen pretextos y obstáculos. Respecto al dar los diezmos y las ofrendas, a todos nos fascina gastar dinero y comprar para nosotros mismos. Por eso hay tantos centros comerciales e infinidad de tiendas para comprar. Pero cuando se trata de dar el diezmo y la ofrenda, nos duele y nos resistimos a darlo con miles de argumentos y excusas. Y los del mundo lo saben. Hace poco oía yo en el radio que en una venta, no sé, hot sale o algo así que hacen cada año en Amazon, se vendieron millones de libros y de artículos, y que si se juntaran todos los que se llama libros uno tras otro, se podría rodear la tierra 5 veces. O sea, la gente compra, 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 y a la gente le encanta gastar dinero, pero no se trate del diezmo, de la ofrenda, porque entonces ponen excusas y ponen pretextos para no hacerlo. Aprendamos pues a ser humildes al llevar nuestra cruz por medio de matar la carne, al practicar la oración, la lectura de la Biblia, al congregarnos y diezmar y ofrendar. Entonces, oremos y pues tomemos en cuenta pues que estos mandamientos tienen como propósito evangelizar, discipular y enviar. Entonces, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos capacite, que estemos aprendiendo todos los días a ser mansos y humildes, a venir a Cristo, a gozarnos y regocijarnos en lo que realmente le importa a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, bendito Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú eres el que nos has dado todos estos mandatos para nuestro bien. Permítenos hacer los cambios necesarios para ponerlos por obra. Y una vez que lo logremos hacer, que tengamos bien claro que no somos nosotros, que no hay ni un ápice, ni un milímetro, ni una sola gota de nuestro esfuerzo, sino que ha sido tu esfuerzo en nosotros, que tú eres el que nos ha dado las fuerzas para poder obedecer y cumplir. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. La paz de Dios sea con todos. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde. En la tarde nos toca a mi esposa y a mí a las 6 y vamos a ver crecimiento espiritual. Dios les bendiga en la tarde. Primeramente Dios, los vemos.